y creo que vamos avanzando. No obstante, debemos seguir profundizando en algunos elementos epistemológicos de la investigación y sobre todo cómo nosotros, como profesionistas en el área, podemos satisfacer o al menos colaborar con las necesidades de la comunidad. Sí, algo interesante, doctor Reinier, que nos ha hecho referencia y que vamos a dar también un espacio posteriormente al tema de la cultura investigativa, ¿no? Cómo desde la perspectiva de él, pues, considera que se ha desarrollado. Sin embargo, hay que entender y estar conscientes de que esto es reciente, porque sí teníamos un desfase, usted verá, pues, en Manabí, por ejemplo, es a partir del año 2022-23 en donde aparecen los primeros comités de ética. Antes de ello, pues ni existían, ¿no? ¿Usted cómo ve el tema de la investigación en Manabí, Sí, doctor? bueno, antes que nada agradecer por la invitación. Para mí es una inmensa satisfacción estar presente acá y sobre todo con tan especialistas, con personas tan especialistas en el campo. Yo creo que acá en Manabí básicamente han existido un auge, creo que en los últimos 10 años, y ha sido fruto de algunas variables que han estado inmersas. Yo creo que una de las primeras variables que empezó a trabajar y empezó a fortalecer este ámbito de la investigación es la acreditación de las carreras de salud. Creo que eso fue un primer pinino que nos impulsó a trabajar en esto de investigación. Desde ahí se vio un impacto medianamente satisfactorio en investigación en salud. Ahora creo que otro que causó un impacto también fuerte en investigación en salud, y en eso hemos visto en algunas de las investigaciones que se están realizando y que se siguen realizando actualmente, es la pandemia. Fruto de la pandemia, la investigación tuvo un auge no solo aquí en Manabí, sino en todo el país y a nivel mundial. Las investigaciones referentes a ese tema se elevaron de manera exponencial. Entonces creo que además de esas variables tienen que haber otras que también debe ser fruto de la investigación que tenemos que hacer, pero seguimos avanzando. Ahora tenemos que hacer un paso cualitativo a los siguientes niveles de investigación. Ya no solo pensar en la investigación formativa, que en la que tenemos que reforzarnos, sino también empezar a trabajar en el desarrollo de la investigación generativa, que es donde estamos en un primer momento y tenemos que seguir avanzando y también dando pasos en firmes acá en la provincia de Manabí. Sí, importante. Ahora, y continuando con usted mismo, doctor Espinosa, desde la perspectiva médica, desde la perspectiva de docente universitario, y conocedor de cómo se están manejando las facultades de salud de la Universidad Técnica de Manabí, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la Laica Luis Alfaro, de la Universidad de la PUCE, de la Católica, de la Universidad San Gregorio, que son las que manejan las carreras de salud. Aquí tenemos también docentes, en la presencialidad, docentes de la Universidad Técnica de Manabí. ¿Cómo ve usted la preparación tanto de los profesionales de la salud como en infraestructura, como para que desde la Universidad Manabita se geste algún proyecto de investigación clínica o algún ensayo clínico? Sí, bueno, a eso justamente me estaba refiriendo antes, a ese paso cualitativo que se tiene que hacer en investigación. Por lo general, y como parte de un comité de ética, nos hemos fundamentado en estudios más descriptivos y de tipo observacional. Sin embargo, son muy pocos, son contados, y en Manabí yo creo que no tengo alguna experiencia en eso, pero los ensayos clínicos, estudios de intervención que tengan un impacto nacional, son muy pocos, son muy contados. Entonces, ese paso cualitativo es el que tiene que haber. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que se debe trabajar desde la interdisciplinariedad, se debe de trabajar desde la transdisciplinariedad y también se deben fomentar los institutos de investigación. Existen muy pocos institutos de investigación acá en Manabí, en donde podemos nosotros interactuar con los diferentes, llevar la interdisciplinaridad al hecho, ¿no? Poder nosotros interactuar con los diferentes investigadores del campo y fundamentarlo, qué sé yo, en información de salud pública, por ejemplo, o en investigación clínica. Entonces, falta ese centro que nos pueda juntar a muchas personas para poder llevar a hacer la investigación clínica. Ahora, para hacer investigación clínica no es fácil, ¿no? La Claro. investigación Y la clínica infraestructura, pues, necesita una infraestructura de alto costo, claro, de exámenes de los equipos. laboratorio, el equipamiento resulta también complejo. En muchas ocasiones, sobre todo en la industria de ensayos clínicos, en la industria farmacéutica necesitan no 10.000, no 20.000, Los se montos también necesitan son. miles de dólares para poder
pero debemos de ir hacia allá, ¿no? Estudios, ser partícipe de los estudios multicéntricos, de los estudios que son fruto de laboratorios farmacéuticos también, en donde todavía nos falta. Entonces, yo creo que para hacer eso tenemos que fundamentar como provincia y como universidades ese instituto de investigación acá en Manabí que pueda dar salida a ese tipo de estudios, a ese tipo de estudios de ensayo clínico, porque se necesita mucha experticia, se necesita mucho dinero y también se necesita ¿Y en mucha profesionales cómo colaboración. estamos? Profesionales, yo creo que existen, bueno, a criterio existen profesionales de muy alta valía acá en la provincia de Manabí, quizás no con la experiencia de manejar un ensayo clínico, pero los ensayos clínicos tienen una característica, ¿no? Los ensayos clínicos multicéntricos tienen la característica de que reciben apoyo internacional, es decir, también por eso nosotros tenemos que ir aterrizando ese tipo de investigaciones, porque sería importante que nuestros profesionales de salud dedicados a la investigación y particularmente a la investigación clínica tengan roce internacional con el resto de investigadores, porque para hacer una investigación clínica, en este caso, los profesionales de acá tendrían que tener contacto con los profesionales de Argentina, los profesionales, porque son multicéntricos, no solo se realizan en una ciudad, sino en múltiples ciudades. Entonces, eso es importante irlo trabajando, esas ideas es importante irlas madurando en las universidades para, si es posible hacer, o en la medida de las posibilidades de las universidades, hacer un instituto que tenga el apoyo suficiente, no solo estatal, sino también a nivel privado, ¿no? Perfecto, interesante, interesante, y aquí tendríamos para hablar por mucho tiempo. Doctor Reinier, usted hacía referencia de la cultura investigativa, y definitivamente eso es lo que hay que fomentar y hay que generar y hay que crear ese ambiente de cultura investigativa en el docente universitario, en el estudiante universitario, ahora en el campo de la salud, que es lo que nos estamos involucrados nosotros. Ahora, ¿qué recomendaría o cuáles serían las pautas o la estrategia que debe implementar cada facultad de salud para que esa cultura de investigación pues, se convierta en una constante en todas las universidades? Bueno, primero yo partiría de las funciones sustantivas de la educación superior ecuatoriana, docencia, investigación y vinculación con la sociedad, y establecería proyectos o una propuesta de proyectos de investigación. Primero, en un primer momento, investigación formativa, investigaciones que motiven a todas las personas, tanto estudiantes como docentes, a la investigación, pero no la investigación tal vez con una mirada de solo apostar a un proyecto de titulación o a un proyecto determinado, sino a resolver un problema. Y cuando me refiero a resolver problemas a través de la cultura científica, es comenzar a cerrar brechas. Nosotros en el campo académico y en diferentes lugares que hemos tenido incidencia, podemos apreciar que hay temáticas que se repiten una y otra vez. Se repiten y esto puede ser algo relacionado con la brecha que lejos de cerrarse sigue abierta o se ensancha más. Esto nos hace ver que no podemos pensar solamente en resolver un problema, sino cerrar la brecha. Y cuando nosotros nos formamos desde la investigación, nos formamos como investigadores, nos convertimos en personas apasionadas, apasionadas pensando en la comunidad, pensando en la sociedad y cómo la academia puede llegar a incidir incluso en la salud de las personas positivamente. Cuando estábamos conversando y bueno, sobre esta posibilidad de intercambiar, me venía así a memoria la necesidad de investigar, de desarrollar la cultura científica, pero también ir educando a las personas, ir formando a las personas. Y esa educación también tiene que ver con nuestra salud mental. No podemos investigar si no tenemos salud, no podemos profundizar en él. Efectivamente, efectivamente. Ahora, Yeleni, desde la óptica suya como parte de un comité de ética, ya ha hablado el doctor Espinosa sobre hacia dónde se centran, hacia dónde se proyectan las investigaciones.
desde la óptica de revisora de protocolos, desde la óptica de elaboración de informes y todas las cuestiones de los procesos que involucran la actividad del Comité de Ética, ¿dónde usted focaliza los principales problemas que tienen los investigadores? Sí, nosotros como Comité de Ética, que comenzamos desde el 2023, hemos revisado algunos proyectos, alrededor de 1000, más de 1000, ¿verdad? Y sí hemos detectado algunos problemas que coinciden en muchas ocasiones en los investigadores. Como bien decía el doctor, la provincia yo creo que sí está en condiciones de hacer buenas investigaciones, debido a que las acreditaciones de las universidades han traído consigo que muchos docentes se hagan PhD, ¿verdad? Y esto pues aumenta el nivel de las investigaciones. Sin embargo, sí tenemos todavía mucha dificultad en la parte metodológica. Los estudios prácticamente todos son cuantitativos, todavía le tienen mucho miedo a realizar estudios cualitativos, pero es porque no nos enfrentamos a este problema, porque no es tan difícil tampoco. Los proyectos son de tipos observacionales y descriptivos cuando debemos hacer más proyectos de intervención, como bien decía el doctor, para poder llegar a otras investigaciones más avanzadas como los ensayos clínicos, ¿verdad? Y también tenemos mucha dificultad a la hora de clasificar los riesgos. Justamente estos comités de ética e investigación en seres humanos se originaron a partir de evitar que la persona que va a ser investigada sea vulnerada en alguno de sus derechos. Y esta es la razón de ser prácticamente de nuestro comité. Por eso hay que clasificarlo según el riesgo para poder investigar. Ya ninguna investigación en seres humanos puede realizarse sin tener una aprobación de un comité de ética en estos momentos. Por eso creo que la función de los comités es muy importante y que en ese sentido hemos ido ganando mucho en la provincia, porque en un primer momento comenzamos solitos y ya casi todas las universidades tienen su comité de ética. Entonces hemos ganado en ese sentido mucho. Sí, coincido plenamente en lo que dice Yeleni. Esto de la clasificación del riesgo es algo realmente preocupante porque nosotros pretendemos que todos conocen cómo se clasifica el riesgo, pero siempre estamos en esa asesoría porque nos llaman, bueno, ¿dónde lo catalogo, dónde lo ubico, en qué tipo de riesgo? Y eso es sumamente importante. Y también entender la magnitud que decía Yeleni de la población con la cual vamos a hacer el estudio, porque esta tiene que ver mucho con el tipo de riesgo o la estratificación del riesgo en lo cual nosotros podemos ubicar el estudio. Aparte de los elementos que ha mencionado la doctora Yeleni, ¿qué otras cosas usted ve que son los nudos críticos o la situación en la que tenemos que trabajar como comité de ética y también como docentes universitarios? Sí, bueno, yo además de esto del riesgo, yo quiero ser muy enfático en la estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo solo la hace el Comité de Bioética. Es decir, ¿con esto a qué me refiero? De que el investigador, o existen investigadores, básicamente en salud, que asumen que su investigación no tiene riesgo, ¿no? Y ellos por eso a lo mejor piensan de que no debe ir a un comité de Pero bioética. sí hay investigaciones sin riesgo. Hay investigaciones sin riesgo, por ejemplo, las que se extraen los datos que están publicados, por ejemplo, en el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que son datos secundarios, en donde yo los cojo, están publicados en un medio masivo, y yo los cojo y me sirven para la investigación. En eso hay una página del Redatan que también o los estudios de revisión. O los estudios de revisión, o las revisiones sistemáticas, o las revisiones narrativas. Pero ¿quién establece eso? Es el Comité de Ética. En muchos casos se ha dado el hecho de que un investigador asume que su investigación no tiene riesgo, pero eso debe pasar por un filtro fundamental, es decir, un externo, que en este caso debe ser el Comité de Bioética, quien tiene que hacer el análisis de si realmente es sin riesgo. Entonces, no partir de un hecho de que el investigador tiene toda la razón. Entonces, eso sí, la estratificación de riesgo debe ser por parte del comité. Sí, y justamente en eso es que nosotros en el debate que siempre hemos tenido en los comités, es que justamente se centra
la problemática, porque el investigador cree que no hay riesgo o no dimensiona las consecuencias que puede traer consigo. Entonces, claro, hay de todo investigador, pero hay investigadores que dicen, no, es que no tiene riesgo, y luego entra la discusión, y ahí es donde entramos nosotros a explicarles pues, la situación de riesgo. Ahora veía, por ejemplo, una pregunta que le hicieron en la conferencia de la doctora Verónica, le hacían referencia a, y eso sí me gustaría conversarlo, a ver qué opinan ustedes. Ya la doctora Verónica dijo su versión, pero yo me imagino que ustedes venían en el camino y no la escucharon, y eso es importante que no la hayan escuchado para ver qué opinan ustedes. Alguien le preguntó a ella, porque ella hablaba del tema del dato y de la anonimización de datos y el respeto a los datos, y le preguntaba, ¿será que todas las enfermedades ameritan que los datos sean anonimizados? Por ejemplo, decía, si alguien es hipertenso, ¿le afectaría que el resto se entere que es hipertenso? Claro. Sí, claro que sí. Eso es lo que decimos los datos sensibles. O sea, Sí, la edad... pero todos los datos son sensibles de salud. Desde que toca un dato de salud es sensible. Y puede ser por algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para un seguro. Pero la clasificación de datos sensibles es diferente. Pero hay una ley de protección de datos en salud. Claro. Y está relacionada con todas las enfermedades, con la historia clínica. Por ejemplo, del ya, paciente los casos de gripa, por ejemplo, Uh-huh. ¿tendrían igual connotación con los de papiloma? No, porque la población tiene otra percepción con respecto a la gripe y con respecto a una enfermedad. A eso era que hace la Sí, pregunta de referencia. en ese sentido está bien, pero igual es mi historia personal. Tengo que partir de un hecho de que el dato, o sea, el dato de la persona, el dato de edad, el dato de sexo, el dato de la enfermedad, son datos en sí mismos del individuo. Eso no le pertenecen a nadie. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión, es mi dato de hipertensión. Otra persona, en este caso, debería pedirme un consentimiento para poder decirle a las personas que yo tengo hipertensión. Entonces, la bioética, una parte fundamental de bioética es que no nos basamos en el fin. Por ejemplo, a lo mejor a todos nos convenía conocer qué paciente tenía COVID-19 para evitar el contagio, pero no era lo éticamente legal estar difundiendo qué personas tenían COVID con nombre y apellido, porque el dato es de la persona, no es el fin, sino el fin en sí mismo es el individuo. Entonces, yo creo en ese sentido de que esos datos, sobre todo de salud, son muy sensibles, y eso no es conveniente que estén a la luz pública, ni que todo el mundo los conozca, ni que las buenas partes, así sea un investigador, que no los conozca, ¿no? Claro. Doctor Reinier, Eso dijo Verónica. ya después tras bastidores conversamos el tema. Muy buena pregunta. ¿Cuál es de los principios bioéticos, cuál de ellos es el que presenta más debilidades tanto en la parte de investigación como en la parte asistencial, aquí en la realidad Malavista? Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante, y tiene que ver con lo que el doctor ha expresado y la doctora. Nosotros tenemos una posición como país con relación a la bioética con dos miradas esenciales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene mucho por debatir todavía, y los principios bioéticos, donde, bueno, protagonizado por los criterios de Childress y Bouchot, la posición de Potter, pero también la posición de Adela Cortina, una bioeticista española que ha marcado un hito en la historia, ¿no? En la historia actual, y es justamente lo relacionado con la no maleficencia. El no hacerle Esa es la debilidad acá, la no maleficencia. Pero la no maleficencia, ¿en quién? La no maleficencia en el momento de entender, de tratar, de abordar lo que al paciente le está aconteciendo. Pero la debilidad no está en que se cumpla o no el principio, sino en la comprensión epistemológica. Porque está el principio de la beneficencia, y pensamos que hacer beneficencia es no maleficencia. Y es que claro, es que el concepto de la maldad como que es subjetivo. Sí. Porque lo que puede ser malo para usted... la percepción de cada uno.
Por ejemplo, alguien dice, bueno, pero para mí no es malo que sepan que soy hipertenso. Sí. Sí, No, no, es interesante la posición epistemológica. Es decir, el beneficio que puede producir en un paciente, aunque hay pacientes que tienen otra cosmovisión de la vida y aceptan que sus datos sean socializados, invitan incluso a los médicos a hacer a que lo A que su caso sea investiguen, presentado en su un caso evento. sea presentado, sea expuesto y está bien porque también es parte, ¿no?, del consentimiento, de la autonomía del paciente, pero sí considero que la debilidad no está en la práctica, sino en la comprensión del mensaje de cada principio. Interesante, interesante. Algo iba a decir. Bueno, el Le quería principio- quitar la palabra. el principio de no maleficencia, y creo que en la parte de salud y básicamente en la parte médica, parte de un principio que fue de la época hipocrática, ¿no? Así, nos dice primum non No nocere. sé, lo primero es no Lo hacer primero daño. es no hacer daño. Entonces, en muchas ocasiones, históricamente, yo creo que actualmente no hemos podido, los investigadores, poder delimitar eso de primero no hacer daño. En la época de cuando salió el código de Nuremberg, en los experimentos nazis, cuando salió el experimento de Tuskegee también. Entonces, esa línea de primero no hacer daño en algunos casos no está tan bien delimitada, no la delimitamos de la manera más correcta, ¿no? Entonces, nos trasladamos por el hecho de creer en el segundo, un principio de beneficencia, no llegamos a delimitar el principio de no maledificencia. Por poner un ejemplo, en un principio clínico, ¿no? Por querer que el paciente viva, yo Transfunde. le ponemos transfusión, le realizamos algunos procedimientos diagnósticos, entonces por querer, sin embargo, por realizar ese procedimiento puedo provocar otro daño, ¿no? El caso, por ejemplo, que se dio en Colombia ahora, del paciente que le pusieron dexametasona más diclofenaco y se murió por ponerle dexametasona más diclofenaco. Entonces, ese paciente que tenía gripe, entonces ahí, en ese paciente que tenía gripe, lo adecuado no era poner diclofenaco más dexametasona. Entonces, primero no hacer daño. Entonces, uno tenía que pensar en primero no hacer daño, porque era muy probable que no la interacción de medicamentos, porque realmente no fue la defunción por eso, fue por una fascitis necrotizante que provocó la muerte del paciente. Pero inyectarlo a ese paciente que provocó la infección es lo que le produjo la muerte al paciente. Entonces, ahí no hubo ese principio de no maledificencia. No fue primero Claro, no hacer daño. no fue intencional. ¿No? Primero no hacer daño. Entonces ahí en cierto momento se nos borra esa delimitación. Por eso siempre debe de estar validado por un comité externo, que es el comité de bioética, que en el debate que nosotros tenemos es donde analizamos ese tipo de circunstancias que se pueden ir dando. Sí, interesante, sí. Sí, yo quería decir algo también con respecto a estos principios. Acá mis compañeros mencionaban mucho la no maleficencia y la beneficencia, pero yo creo que la autonomía es muy importante. La autonomía es muy importante porque es la decisión No, es que estábamos del enfocando paciente. la debilidad que se presenta en la realidad. Pero en realidad violamos este principio en la provincia y creo que a nivel de país y es muy difícil lograr esto, porque los pacientes, tanto en las investigaciones como en los tratamientos médicos, tienen autonomía. Ellos tienen la decisión. Exactamente. Ellos tienen el derecho de decidir. Poder. De poder decidir si quiero este tratamiento, si quiero participar en esta investigación. Y uno de los principios de la ética es el consentimiento informado. Ese consentimiento informado que hay que hacerle firmar a los pacientes tanto para una investigación. Ese ya es un tema de la conferencia posterior. Tanto para una investigación como para un procedimiento, sí. ¿Verdad? Y lo que decía el doctor también, esto es tan viejo que es desde la antigua Grecia, de los años antes de Cristo. El padre de la medicina, Hipócrates,
hablaba de la bioética, habló de la eutanasia, habló del consentimiento informado, habló de todos los No es desde principios. 1970, como No, nos dice la... No, no, es de es antes. mucho más antiguo. De pronto ya quedó plasmado en un documento, Claro. ya la parte conceptual, pero esto ha venido siendo motivo de reflexión de mucho Y, tiempo. no, y muchas cosas, ocasiones no se aprende del todo, de la historia, ¿no? Ajá. Porque hay errores que se vuelven a cometer, A ¿no? repetir. Y para eso están los comités de bioética, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ahora, para finalizar, porque ya creo que estamos con el tiempo, mire qué interesante que ha sido la conversación que hemos tenido sobre este tema. Retos de la investigación en salud. ¿Cuál, sintetizadamente, y en menos de un minuto, porque ya estamos con el tiempo, cuáles serían esos retos o hacia dónde los orientan ustedes esos retos de la investigación en salud acá en Manaví? Yo diría que un reto es la limitación que nos ponemos nosotros mismos, los docentes. Vencer esa limitación. Sí, vencer esa limitación que nos ponemos, que no podemos ir más allá, que ya tener que enviar esa investigación a un comité de ética. O la autoconfianza, no sé. Exactamente, es una traba o es una debilidad para mi investigación. No, verlo como una fortaleza, como algo bueno que está aconteciendo tanto para el investigador como para el paciente. Y los desafíos serían lograr un instituto de investigación, lograr investigaciones grandes, internacionales, ensayos clínicos. Eso sería un desafío muy bueno para la provincia y para todas las instituciones de la ciudad de Puerto Viejo, tanto las públicas como privadas. Bueno, para mí es importante la formación, capacitación y desarrollo permanente y comprender que la investigación es un proceso muy serio donde nosotros nos comprometemos con la sociedad, pero en el área de la salud nos comprometemos con casos muy específicos que están esperando, demandando una solución o al menos, digamos un poco filosóficamente, una esperanza. Entonces creo que por ahí va el reto. Y otro elemento que me gustaría decir rápidamente es que cuando nosotros hablamos de bioética y tomando a colación lo que ya se ha expresado, la formación de los estudiantes del área de la salud en bioética debe ser una formación pura. No debe estar mezclado esta formación con otras, hablando en lo académico, en otras asignaturas o solapado en otras asignaturas, sino que el estudiante desde la formación vea que existe la bioética y que es una ciencia que, como decía Potter, es la ciencia de la supervivencia. Bien, interesante. O sea, no verlo como eje transversal, sino directamente como una ciencia focalizada así. Doctor. Sí. Bueno, realmente, bueno, al plantear el término de reto significa que hay que romper paradigmas, ¿no? Tenemos que romper ciertos paradigmas. Y un paradigma fundamental es pensar hacia dónde va la ciencia ahora, ¿no? Hacia dónde se está trasladando la salud. En eso la biotecnología está haciendo, está en un auge, la inteligencia artificial en salud también está dando mucho que decir referente y relacionar la investigación con mayor fortaleza. Aquí en nuestra provincia yo creo que, si bien la doctora señaló que existen doctores, PhD, creo que faltan muchos más, ¿no? Pero que sean formados desde aquí, desde la provincia de Manabí, ¿no? Desde aquí de la provincia de Manabí que existan doctorados en donde, y si son doctorados en ciencias de salud o relacionadas a salud, sería fantástico. Vamos a trabajar en un proyecto de eso. Institutos de investigaciones de salud, en donde todas las universidades, todos esos doctores formados y en proceso de formación puedan llegar a ese sitio y poder interactuar para poder tener esa línea y poder trazar esa línea en donde nosotros estemos. Pero para eso se necesita romper paradigmas, ¿no? Se necesita desligarse de su centro, por ejemplo, de una universidad o de su centro de investigación y trabajar todos en conjunto como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, trabajar todos, imagínense todas las universidades trabajando en un centro de investigación de la provincia de Manabí, que debería liderarlo alguien, ¿no? Debería liderarlo alguien. Entonces, esos son paradigmas que se tienen que ir y que considero que se tienen que ir trasladando hacia el hecho, ¿no? Entonces, esos son los retos que nosotros tenemos para no ir quedándonos en la mera investigación observacional en alguna de campo. Y yo creo que también es fundamental lo que señalaba el doctor en referente a buscar aterrizar esa interacción de docencia, vinculación e investigación. Eso es fundamental para el eje que nosotros queremos desempeñar tanto en nivel académico como también a nivel de
solución a los problemas de la provincia. Eso es el principio fundamental de la investigación. Muy bien, entonces ya hemos escuchado todos los retos, los desafíos que tenemos en nuestra conferencia denominada Bioética y Sociedad. Es importante que todos hagamos conciencia de lo importante que es la investigación en salud, pero siguiendo todas las especificaciones de orden legal, de orden ético y sobre todo con plena conciencia del manejo ético de la información y de los datos. Agradecemos a todos y continuamos pues en este evento científico denominado Bioética y Sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.